Bienvenidos a la cápsula número 11 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El día de hoy en esta cápsula nos toca hablar de el principio de igualdad procesal que se encuentra en el artículo 7, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué onda, Erika? ¿Cómo estás? Bien, me gusta este principio porque tengo muchas preguntas que hacerte, Darío, porque tú lo dominas más que yo, en el sentido porque te gusta más y todo, pero de veras tengo dudas genuinas que quizás no nos podamos responder tú y yo en este momento, pero como inquietudes para la audiencia. Mira, este principio pues se relaciona un poco con el de las cápsulas anteriores de dirección procesal, donde ahí ya nos dijimos tú y yo lo que quisimos y que tú con tus ideas y demás, y tú mismo dijiste, mira, no nos vamos a poner de acuerdo, y hablamos un poco de las excepciones, toda esta situación, sobre todo para la materia familiar. Entonces, en igualdad lo leemos, pues nos dice que desde el escrito inicial de la demanda hasta la ejecución, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, con excepciones que se establezcan expresamente en este Código Nacional cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes y personas en grupos de vulnerabilidad. Entonces, ya en un episodio anterior, al hablar de dirección procesal, pues nos pusimos un poco de acuerdo en esto de que efectivamente sobre todo quizás en familiar, pero en todos, cuando hubiera estas personas de lo que llamamos categorías sospechosas del artículo 1, grupos vulnerables, pues tú dirías que se rompe la igualdad, porque hasta tú mismo dijiste que cuando hablábamos de perspectiva de género, pues entonces mejor nada más darle pista y ya, porque de algún modo para ti sí, estas situaciones de excepción e igualdad para ti sí la rompen, ¿no? Imparcialidad y todo. Entonces en eso ya estamos claros. Pero antes de que yo te empiece a hacer preguntas para que dialoguemos en las mejores de las amistades que tenemos, tú dime qué pensarías de esto y ya te podré hacer yo después preguntas, Darío. No, yo aquí, a ver, arrancaría porque sí, a ver, quizá para quien no nos esté escuchando, porque usted sabe muy claramente de dónde viene la postura que yo tengo en la interpretación de la igualdad procesal, entonces va un mini resumen para quienes nos estén escuchando. Yo, en la base del derecho procesal, sigo varias ideas, pero particularmente del concepto del proceso sigo a Alvarado Belloso, un argentino, que basa también sus ideas en un mexicano del que ya hemos hablado, Briceño Seara. Pero esto que voy a comentar se encuentra en un libro que encuentran muy fácil en internet porque está digitalizado, y hay edición en Editorial Porrúa, entonces es muy accesible el libro si lo quieren físico, lo quieren en digital, les dejo por ahí el link en los comentarios, pero hoy las ideas centrales de su pensamiento se encuentran resumidas en un libro que se llama Lecciones de Derecho Procesal Civil, a pesar de que es una teoría del proceso. Y ahí Alvarado Belloso ha sido siempre muy crítico del concepto de principios, porque para él los principios o existen o no existen, y a esa medida no pueden ser de cumplimiento gradual. Ahí vemos que hay otra noción de principios. ¿Por qué digo esto? Digo nada más porque él, cuando habla de los principios, dice que en el proceso, para que un proceso entendido como un método de debate pacífico para la solución de controversias a través de un ente público, este método de debate, que es el proceso, debe de cumplir con 5 principios que sí o sí tienen que estar presentes en cualquier proceso, y si no se tienen, tendremos cualquier otra cosa. Tendremos un procedimiento, una apariencia de procedimiento,
pero proceso no. Y entonces, a partir de eso se podrá criticar por otras razones de lo que estemos hablando. ¿Cuáles son estos principios? El primero es la imparcialidad del órgano jurisdiccional. El segundo es la igualdad de las partes. El tercero es la transitoriedad de la serie, o el cuarto, ¿no? El cuarto sería la definitividad de la serie, o que la serie se tiene que concluir. Y el 5 es la buena fe o la moralidad del debate. No entro en los 5, pero justo los dos primeros principios, imparcialidad e igualdad, se complementan de forma tal que terminan haciendo este juego de tenis del que hemos hablado ya un par de ocasiones en estos episodios, que es básicamente los deberes del juez se entienden como ser un director del juego, entrecomillados. No estoy menospreciando lo que se discute en el proceso, pero simplemente tenemos una serie de reglas para el debate. Esa serie de reglas se traducen básicamente en que hay afirmaciones, negaciones, un apartado de demostración y un apartado de conclusiones, y esas son las actividades de las partes. Y para que todo ese discurso se pueda dar en condiciones adecuadas al sistema de enjuiciamiento del que estamos hablando, que es el acusatorio, se requiere que las partes se encuentren en igualdad de circunstancias. Y eso significa igualdad de armas, igualdad de oportunidades y, por supuesto, equilibrar las desigualdades que se encuentren por fuera del proceso en el proceso. Y esto implica asistencia de oficio o asignación de abogado, acceso de medio. Precisamente, y esto era un poco donde hacía el cierre yo la semana pasada. O sea, bueno, ves que para mí las desigualdades estructurales o las desigualdades sustantivas que existen se deben de equilibrar en el proceso, porque si no, eso, o sea, es cierto que no se trata de traer a una persona que se encuentra en una situación de desventaja a un proceso, porque entonces el proceso termina validando la situación de desigualdad que se encuentra afuera. Y en este modelo, y perdonen que ya me alargue mucho, en este modelo lo que no queremos es que sea el órgano jurisdiccional el que se encargue de equilibrar esto, porque lo que termina haciendo es desbalanceando este triángulo y lo mueve de la situación de imparcialidad, lo termina moviendo para actuar en favor de una de las partes, por más que lo haga de buena fe, por más que el intento venga bien intencionado, por más que se trate de no afectar a la otra parte. Como nosotros entendemos esto, es que termina desbalanceando esa ecuación, porque al actuar oficiosamente necesariamente va a afectar a la otra parte en el proceso y desequilibra sus cargas, y lo que termina haciendo es afectando el principio de igualdad. Ese es más o menos un mini resumen del sistema. Por eso, para los que seguimos la escuela de Alvarado Belloso, el principio de igualdad de las partes es básicamente absoluto, ¿no? En ese sentido, porque se complementa con la imparcialidad. Y ese es, le insisto, la síntesis de la postura y las razones por las cuales inclusive la segunda parte de la redacción del principio, pues son cosas que a nosotros no nos gustan. No nos gusta que haya un quiebre de esta igualdad de partes con la intención de arreglar los problemas que de hecho sí existen. O sea, nada más, de nuevo, y esto ya era parte de lo que comentábamos en el episodio anterior, no significa que desconozcamos las desigualdades sustantivas de las personas, solo que creemos que hay otras formas por las cuales se debe solventar eso. Sí. Y ahora sí, no sé si vienen las preguntas o la postura o las controles. No, o sea, la postura a mí es sencilla, no desequilibra, el juez no pierde su imparcialidad, ya lo dije en la siguiente cápsula, porque juez o jueza no obtiene nada, porque es su deber hacerlo, está cumpliendo su deber. Entiendo y lo he dicho en otros foros, es muy respetable la opinión del profesor Alvarado Belloso, que merece todo mi respeto, es una persona muy mayor y además, claro que es un gran pensador y demás, pero yo he dicho en otros foros que bajo mi perspectiva pienso que toda esta corriente de sus ideas tiene que ver mucho con la situación y el contexto histórico de nuestros hermanos argentinos en algunos momentos,
la dictadura, que no voy a decir nada que sea indebido porque se ha investigado y en el país, como en otros países donde hubo dictadura militar, pues los jueces fueron, me atrevo a decir, cómplices de estas personas, ¿verdad? Entonces yo entiendo por eso la postura de la desconfianza al juzgador y demás, o sea, lo entiendo y por eso me parece muy respetable y tiene grandes méritos la teoría del profesor y quien lo sigue. Y yo agregaría esto recientemente, me comentó el profesor Calviño que iba, porque vi algo en Twitter, y una plática, y él lo que me decía en algún comentario indirecto que tuve con él es que lo que sucede, como tú bien lo estás explicando, esa teoría piensa que la igualdad que se debe mantener en el proceso es la igualdad que siempre hemos conocido como la igualdad en la ley. Una igualdad, digamos, que yo llamo de corte liberal, que no podemos lograr la igualdad real en un proceso y demás. Y entonces aquí vienen mis preguntas, porque pues yo voy a desde los mismos pensadores argentinos, pues voy a hablar del profesor Saba con su teoría de igualdad estructural, que también he tenido oportunidad de intercambiar ideas con él y preguntarle si esto se puede hacer también en el proceso o solo es para cuando ya estamos hablando de derechos humanos en específico, de discriminación. No, pues la idea es que sí también se logre en las cuestiones procesales. Y un ejemplo que tenemos de alguien que no se le conoce tanto como procesalista, se piensa que es más constitucionalista, el profesor Owen Fix de Yale, pero él también tiene escritos que le voy a dejar ahí las referencias en este episodio sobre cuestiones procesales de lograr esa igualdad en las cuestiones de litigios. Él escribe a partir de las cuestiones de la lucha de los derechos civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos en los años 60, pues sí que tenía que ver con las cuestiones sustantivas, pero que también con las fórmulas o los mecanismos procesales para llegar a poder plantear estas situaciones de fondo, porque él sostiene más o menos en diversos de sus escritos, más o menos su idea es de que si no es una acumulación de desventajas, que finalmente pues es imposible decir que entran aquí al proceso y el mundo exterior se queda allá afuera y sus desventajas se quedan allá afuera, porque pues no se van a quedar. Entonces que de algún modo no es que los jueces se conviertan en activistas, y que además ya lo tenemos, Darío, o sea, se ha ido haciendo, ya lo hemos hablado en otros episodios, con las perspectivas, con esto de ajustes razonables y demás, que finalmente pues también es una forma que prima hermana, si me permiten decirlo, de la suplencia de la queja. O sea, también podría decirse que va a lograr estas cuestiones que tú dices, al final sí desequilibran, rompe la igualdad procesal. Entonces tenemos varias corrientes que pueden los escuchas tomar, leer y considerar cuál es la que más les convence. Y yo agregaría también, Darío, que tengamos presente esta situación de, y tú lo dijiste en las cápsulas pasadas, es que, y a partir de un comentario que hice de lo que opina el profesor Andrés de Oliva y que el profesor Calviño lo suscribe también, si tenemos más jueces o litigantes, entonces es mejor que ellos sean los que se encarguen de defender bien a las partes. Tú de algún modo dijiste, bueno, para eso están las defensorías de oficio, que también podemos apostar más como sociedad a tener más defensorías para que se logre esta igualdad. Y aquí yo quisiera comentar una teoría del profesor Daniel Bonilla de Colombia, que él tiene un libro muy, muy característico que se llama
los mandarines del derecho, si no mal recuerdo. Y lo que él dice es que tendríamos que caminar en Latinoamérica para lograr el acceso a la justicia, esta igualdad, más al modelo de Estados Unidos, donde pues si el trabajo pro bono es como muy en serio porque tienen que cumplir un porcentaje y demás. Pero yo me voy a atrever a decir algo políticamente muy incorrecto, Darío, a ver qué opinas tú. Y yo se lo dije en algún comentario también en directo al profesor Bonilla, es que a mí lo que me preocupaba, porque seguramente pasa en Estados Unidos, es que esto se propicie a los lobbies. O sea, si yo soy un despacho así muy importante y quiero pro bono, puedo buscar casos que al final a mí me abonen algo, o si yo apoyo a algún político y demás, y cómo puedo hacer que esto sí realmente sea pro bono y no también, porque hay que ser realistas, Darío, los seres humanos somos horribles personas a veces, y a los más vulnerables también se les puede utilizar como bandera. Entonces eso yo sería lo que criticaría. Por supuesto que en este país tenemos muy buenas defensorías de oficio, nos falta más, sí, porque somos más de 100 millones de mexicanos, eso también es una realidad. ¿Cuántos de defensor de oficio, por más que tengamos, no es lo mismo de quien te paga a ti, Darío, que es un muy buen litigante, que puedes tener en exclusiva ese asunto ese día, de esa audiencia, a un defensor que por muy bueno que sea y que lo capaciten, simplemente tiene 20 asuntos. Entonces eso es lo que yo pienso, que por eso me decanto. No es que a mí me guste que el juez esté haciendo cosas, pero yo lo veo más como un trabajo colaborativo de lo que queremos hacer, del proceso en resolver realmente problemas. Ahora sabemos, y lo dijimos en las cápsulas pasadas, la gran apuesta de los sistemas jurídicos son los medios alternativos de solución de conflictos, y que escuché hoy a un profesor decir algo muy importante de Estados Unidos, dado que miden todo y tienen medido, y dijo el profesor un dato muy revelador en el sentido de que parece que los jueces más ya en Estados Unidos están concentrados en resolver, están más concentrados en hacer que lleguen a mediaciones o convenios las partes para no llegar a un juicio. Y tampoco esto necesariamente es sano. ¿Y por qué digo todo esto, Darío? Porque finalmente creo que no podemos decir, no, tu teoría está mal, Darío, y la teoría del profesor, porque es una realidad. Pero también yo pienso que ustedes ven esto, que también esta es otra realidad. Que, o sea, es que es imposible. Si fuéramos 1000 personas, podríamos optar por decidir cuál es lo más viable. Si ser unos puristas o no, pero son muchos millones. Entonces creo que aquí voy a salir con lo de siempre. Creo que ese es donde vale la pena que los dogmáticos se sienten a hablar si hay planteamientos como en Argentina, lo que mencioné el profesor de Colombia, lo de Estados Unidos, y debe haber más que se vea toda esta situación, Darío. Entonces, no sé, es a eso, más que preguntas, pues hacerte este planteamiento y decirme tú qué opinas desde tu postura, que ya nos expresaste. No, yo, o sea, es que justo, a ver, es que sí, tampoco quiero decir que hay solo una forma de solucionar estas cosas. Pues ahí también, mientras estás comentando esto, yo recordé algo que no he comentado acá, que es un poco de dónde viene, o sea, porque yo en lo personal estoy muy peleado con la suplencia de la queja. Es básicamente por el momento en el que aparece, ¿no? Sabemos que una persona en relación a la cual se encuentra establecida la suplencia de la queja, su contestación de una demanda o su demanda
dependiendo qué tan amplia esté regulada la suplencia, pero bueno, vamos a pensar niños, niñas y adolescentes en los casos que la suplencia sería absoluta, ¿no? Entonces, se da una demanda respecto a la cual va a existir este deber, con la cual, la demanda establecería, no sé, voy a demandar pensión con base en tal cosa. Entonces, la contestación se hace básicamente al aire porque uno no sabe, o sea, puede ser una demanda raquítica sin cosa más allá que la petición, basada quizá ni siquiera en un hecho, considerando si la suplencia es absoluta, y luego viene un proceso de pruebas en el cual también no se sabe para qué se está ofreciendo pruebas, y luego al final de todo lo que aparece es una sentencia que dice, bueno, si bien la parte actuaria no hizo valer nada, pues opera la suplencia de la queja en términos absolutos, entonces debió considerarse 1, 2, 3, 4, y aparece una sentencia que va a incorporar elementos que no fueron objeto de discusión, de debate, de prueba, etc. Entonces, eso lo que me termina pareciendo es que por más que querramos hacer justicia, termina siendo una sentencia bien injusta, porque aparecen una serie de cuestiones respecto a las cuales ni siquiera te puedes defender. Y esto me preocupa particularmente cuando se da en órganos de última instancia, ¿no? En el amparo directo y aparece una suplencia ya. Sé que es el problema que enfrentan los laboralistas, por ejemplo. No, y penal también. Claro, pero bueno, en penal podría decir, bueno, pues que son órganos públicos y el Ministerio Público tendría que haber hecho todo eso, o sea, pero claro, Bueno, o sea, termina siendo... Sí, pero una diferencia, si no mal recuerdo, y los laboralistas me lo dijeron, si pregunté es, el actual sistema laboral sí permanece la suplencia de la queja laboral, y entonces no tiene problema con el amparo, pero en penal desapareció supuestamente la suplencia de la queja, y entonces ahí pasaría lo que tú me estás diciendo, porque llega hasta el amparo, que ahí sí tienen obligación de suplencia, y entonces posiblemente ahí la víctima diga, oye, ¿qué pasó? Si nada de condena o una reparación de daño, claro. O sea, toda esta situación, pero primero eso tiene que ver que todo llega al amparo en México, como ya hemos dicho, ¿no? Primero eso tiene que ver con esta situación. Dos, también la suplencia nació muy bien en el sistema jurídico mexicano, que era una idea de suplir todo lo que orgullosamente, fíjate, ahora estamos orgullosos, yo no, entrecomillado, de esta supuesta técnica de amparo, ¿no? Y se presume, o sea, que la técnica de amparo y demás. Nació precisamente la suplencia desde mi perspectiva y desde una visión histórica para eso, para suplir estas deficiencias técnicas o facilitar las cuestiones procesales o los obstáculos. Pero como el sistema se fue desvirtuando y nos fuimos concentrando, como yo digo, más en los conceptos de violación que en el acto reclamado, entonces la suplencia que nació para las cuestiones procesales, que a mí me parece que esa es la gran novedad y que era buena, pues se empezó a convertir en suplir tus argumentos, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que posiblemente yo comprendo perfectamente lo que me está diciendo, un argumento que nadie había pensado. Vienes y me lo dices hasta la última posibilidad, que es el juicio de amparo, cuando no estaba preparado para eso. Pero creo que también esa concepción, y yo te entiendo, Darío, y respetable, tiene que ver con lo que hablamos en el primer capítulo de estos episodios, es que para qué queremos el proceso, si nada más para resolver nuestros pleitos de los dos que vamos, y no nos importa si lo resolvimos formalmente o demás, que le demos una solución, ¿no? O si realmente nos interesa que el proceso también impacte en nuestras otras cuestiones de la vida de las personas, pero insisto,
tú tienes razón, no nos vamos a poner de acuerdo. Creo que hicimos toda esta repetición para que enlace los escuchas, que lo que venimos a decir aquí Darío y yo, no crean que se nos ocurre y todo tiene ya una estructura mental y de pensamiento que va enlazado unas cosas con otras. O sea, sería lógico que ahorita Darío me viniera a decir que a él sí le gusta la suplencia, y aunque no me lo hubiera dicho, con el solo punto de saber cómo concibe él el proceso, pues tengo claro qué figuras a él no le van a gustar, y creo que viceversa, porque de eso se trata el procesalismo, de tener una visión panorámica de todo lo que es el proceso, y esto es lo que, por eso digo, yo estoy consciente que yo pienso que no debe ser, pero yo estoy consciente que el legislador, al poner este principio en el código, nos está diciendo que efectivamente el juez está muy limitado a hacer cosas. O sea, de eso soy totalmente consciente, Darío. Y entonces, aquí la pregunta que yo te dejaría, ¿se va a presentar la misma problemática a partir de este código en el amparo? ¿Va a pasar lo mismo que el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando llegue al amparo? Porque no hay nada que aquí pueda hacer el juez, y los juzgadores de amparo, juzgadoras, lo van a hacer allá. ¿Será lo mismo? Yo creo que sí va a empezar a pasar eso. O sea, esa mezcla de el amparo se va a quedar con las reglas de la suplencia que tiene establecida, y acá en civil, donde no establece el principio y por ende va a tener efectos la no intervención de los órganos jurisdiccionales, va a terminar generando eso. Y en familiar, pues bueno, vamos a ver cómo van aplicando, ¿no? Pero en principio puede ser que se rebote, pero creo que va a pasar otra cosa. Allá va a ser por la omisión del órgano jurisdiccional de no haber tomado tal acción o tal. O sea, va a generar otro tipo de violación sentido. Y sí, yo nada más aprovechando como de los comentarios de ahora, justo nada más como hacemos el cierre en la cápsula anterior, ¿no? Es decir, bueno, entiendo que ahí está el principio y ahí está establecido, y entonces hay que aplicarlo, ¿no? Y de nuevo, yo en este punto nada más reiteraría eso de lo que ya comenté. Aquí están las razones por las cuales creo que está mal, y de nuevo, o sea, sobre todo para quienes estén en tribunales, es que el efecto que no le vaya a parecer injusto que haga esta introducción en este punto, pero el efecto perverso de ese tipo de actuaciones se da sobre todo en esas últimas instancias. Entonces nada más como que valoren que quizá puede haber formas de solventar esto, que es más o menos, si piensa, cuando la ley de amparo del 2013, cuando estableció ahí la vista para las nuevas improcedencias, pues trataba de prevenir eso, ¿no? En ese contexto muy particular, es decir, bueno, si estás en segunda instancia y de repente vas a hacer aparecer una causal de improcedencia de la que no hubo posibilidad de alegar, pues bueno, dale una vista con la posible actualización de la causa de improcedencia, y entonces introdujo un mecanismo de contradicción que permite solventar ahí el derecho de defensa previo a que te lo aplicaran de golpe y a rajatabla en una sentencia que además resultaba inimpugnable. Ese tipo de mecanismos creo que son los que hay que pensar para ver cómo equilibramos lo que tiene que ser estos deberes con el derecho de defensa, porque si no, sí, o sea, yo no pienso que tengamos que ver ya. No sé, Darío, respira. No, te quiero recordar y todo, es que yo no sé si se puede hacer plenamente como nos lo planteas, lo que piensas que es igualdad, por lo que tú mismo reconociste en las otras cápsulas, y ya dijimos, ¿qué va a pasar con las perspectivas? O sea, porque tú ya nos explicaste, va a suceder eso, y para que respires o te enojes mal, déjame hacer referencia a una jurisprudencia de la primera sala, en que en su última parte dice que
Paz dice algo muy bonito, sin que dicho principio, o sea, de igualdad procesal, signifique una igualdad aritmética o simétrica, por lo cual sea exigible la exactitud numérica de los derechos y las cargas para una y otra de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes, de modo que no se genere una posición sustancialmente ventajosa para una de ellas frente a la otra, y de suerte que las pequeñas desigualdades que pueda haber requeridas por necesidades técnicas del proceso no quebranten este principio. Entonces me parecería que con esto podemos redondear. Para cerrar, por lo menos mi intervención es el que Darío, bajo la perspectiva de la teoría que nos explicó muy bien, sí estarían en esa igualdad ante la ley formal. Parece que la Corte en esta tesis y todas las tendencias que yo les digo, pues tendrá que ver más con una igualdad estructural también en el proceso. Entonces ahí se los dejamos a los escuchas y veremos qué empiezan a hacer los jueces, porque esto de igualdad estructural me parece que ya está muy asimilado en el sustantivo. Pero ¿qué va a pasar en estas cuestiones procesales, no? Y esto es un tema de ser procesalistas, Darío, ni modo, ¿no? De acuerdo, Erika. Y no, yo creo que podemos cerrar con esto, porque además entre lo que ya habíamos hablado de igualdad en los principios anteriores, es así razonamientos para cierre, y vamos a volver sobre esto en las normas en particular adelante, claramente. Claro. Listo, Erika, pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.